Probablemente en más de alguna ocasión has escuchado hablar acerca de las impresoras 3D, o tal vez incluso en alguna ocasión consideraste en comprarte una. En cualquiera que sea el caso, hoy te quiero contar mi experiencia después de llevar más de 3 años con mi impresora 3D. Quiero contarte todo lo que sé sobre ellas y orientarte si realmente te conviene a ti comprarte una impresora 3D. Bueno, una de las cosas que la mayoría de la gente se pregunta es: ¿necesito saber diseñar para tener una impresora 3D? Pues esta respuesta varía, porque realmente estrictamente no es necesario que sepas diseñar, porque existen algunas páginas, como por ejemplo Thingiverse, en donde mucha gente sube sus diseños y es una comunidad en donde suben sus diseños gratuitos, o a veces pues tú le puedes dar una propina a ese diseñador para que siga creando cosas, y puedes utilizar tus diseños de otra gente para que los imprimas tú. Entonces en este aspecto hay mucha variedad de diseños y objetos y cosas que puedes descargar nada más para que tú las imprimas. También el software con el que controlas la impresora 3D, que se llama Cura, vamos a hablar de él más adelante, te permite escalar el objeto. Hasta cierto punto te permite mover las medidas en X, en Y y en Z proporcionalmente o solamente en cada uno de estos ejes. Pero yo creo que la impresora 3D es una máquina que está diseñada, o sea, realmente su límite, y ahora sí que se va a escuchar muy cliché, pero su límite realmente sí es tu capacidad para diseñar y tu imaginación. Es una máquina súper versátil que puede hacer infinidad de cosas, pero infinidad de cosas. Realmente lo que puedas crear en diseño, ella lo puede imprimir. No importa si una cosa no está volando, el mismo sistema puede crear soportes para poder imprimir en el aire y que la impresión no se caiga, y después tú lo retiras fácilmente y te queda la impresión. Entonces, aunque no es necesario que sepas diseñar, creo que le sacarías muchísimo más provecho si te enseñas a diseñar. No necesariamente tienes que saber, tal vez tienes ganas de aprender esta modalidad de diseñar, y puedes inclusive, hay algunos programas, yo utilizo personalmente SolidWorks porque es en el que me enseñaron a diseñar en ingeniería, pero hay otras aplicaciones, por ejemplo para el iPad, que puedes diseñar inclusive con el Apple Pencil. Y la verdad que lo estuve probando y está muchísimo más intuitivo que SolidWorks. Es algo mucho más fácil, que creo que cualquier persona puede aprender rápidamente y fácilmente. Entonces la respuesta es no necesitas saber diseñar, pero si sabes diseñar, realmente le vas a sacar el provecho máximo a estas máquinas. Por ejemplo, aquí estaré poniendo algunos ejemplos. Yo la he utilizado demasiado para diseñar algunas piezas que necesito para mis máquinas CNC que estoy haciendo, que realmente en la comunidad pues no encuentro yo esas piezas. ¿Por qué? Porque esa máquina es una máquina que estoy haciendo mía. No hay máquinas que estén totalmente igual a la mía. Entonces pues yo necesito hacer mis piezas exactamente a como yo las necesito, y esa es la otra. Si yo descargo piezas ya hechas, yo me tengo que adaptar a las piezas para el diseño de mi máquina. Caso contrario, yo puedo hacer mis propias piezas a como exactamente las necesito para mi máquina. Entonces ahí es donde me ha favorecido mucho, ha sacado de muchos apuros, porque he hecho piezas que a veces cosas tan sencillas como una pieza que se te quebra, y a veces dices, no, pues ya para conseguirla, pues ya esta cosa la desechas, ya no sirve. Pues no, con la impresora 3D la puedes diseñar, la puedes crear y le puedes volver a dar la vida a este dispositivo. Segundo punto muy importante, la impresora 3D no se parece pero en nada a una impresora de papel. ¿Por qué hago esta referencia? Una impresora de papel, tú nada más le cambias la tinta, le cambias los consumibles y sigue imprimiendo. Le das a imprimir y ella imprime. Se acaba la tinta, le cambias el cartucho, vuelve a imprimir. ¿A qué me refiero con esto? Que prácticamente no necesitas hacerle mantenimiento. A una impresora 3D sí hay que meterle mano. Entonces, si eres una persona
a la que no le gusta pero nada lo que es las cosas de utilizar herramientas o la mecánica, una impresora 3D no es para ti. Porque todavía la impresión 3D ha avanzado mucho. Hay máquinas ya muy económicas que desde aproximadamente 4,000, 5,000 pesos ya puedes tener una buena máquina que te solvente la mayoría de trabajos que necesitas, pero sí necesitas meterle mano. La cama, en algunas impresoras todavía hay que calibrarla. La cama me refiero a donde imprime, hay que nivelarla. A veces después de un tiempo se desnivela y hay que estarla tú nivelando. Y eso es lo de menos. De repente se te puede atascar el filamento. ¿Por qué? Se te puede atascar el filamento y pues tienes que desarmar la boquilla, destaparlo y hacerle ciertos mantenimientos. De repente hay que tensar las correas. De repente hay que checarla, vaya, sigue siendo una máquina mecánica. Entonces esta máquina sí hay que meterle mano de vez en cuando. Si te gusta meterle mano, entonces pues con mayor razón sí una impresora 3D es para ti. Porque inclusive la puedes mejorar, le puedes cambiar el extrusor, le puedes cambiar el sistema con el que enfría, le puedes cambiar los resortes de la cama para unos más tensos, puedes ponerle doble usillo, o sea, puedes hacer muchas modificaciones a tu impresora, pero sí es una impresora que requiere que le metas mano. Y son máquinas que fallan, y sí fallan a veces seguido. Si tú la tienes constantemente en mantenimiento y checando, no fallan. La verdad es que son muy muy fiables. Pero de repente tienen sus fallas. De repente te puede dejar media impresión ahí que se cortó la impresión, la comunicación y se quedó ahí parada. De repente se le atascó el filamento, ya no empezó a jalar el filamento y se hizo un desmadre en la impresión y ya no pudiste hacer nada, porque esa es la otra, o sea, hay algunas máquinas más nuevas que puedes pausar las impresiones, pero las impresiones tienen un periodo de impresión muy largo. Estoy hablando que si imprimes piezas grandes, dependerá de la boquilla que utilices, pero pueden tardar incluso algunas 12, 15, 16 horas si son piezas muy grandes. Entonces lógicamente tú dejas a la máquina trabajar y en algún momento pues te vas a dormir, regresas al otro día y te das cuenta de que tu pieza se echó a perder. Entonces son máquinas que sí hay que estarles dando cuidado, hay que aprender de ellas y hay que saber un poco del tema, porque no es como una impresora de papel que solamente le dices imprimir, te hace la pieza y todo muy bonito. Tiene problemas a veces si la pones en un lugar donde hay muchas corrientes de aire, el plástico se enfría demasiado rápido, esto hace que se tuerza, porque al enfriarse demasiado rápido se contrae y se tuerce y entonces se despega. Además de que se deforma, a veces se despega de la cama y pues se mueve y pues la impresión queda ya mal. Entonces, punto muy importante, si no te gusta estarle metiendo mano o eres una persona que no se le da la mecánica y no se le da estar revisando este tipo de cosas, no te compres una impresora 3D. ¿Cómo se controla? Bueno, las impresoras 3D, yo por ejemplo utilizo un programa que se llama Cura. Mediante este programa yo controlo la impresora 3D. El Cura es compatible con muchísimas impresoras 3D, la gran mayoría del mercado se controla con Cura. Y este programa lo que hace es que siempre tu pieza de impresión 3D va a estar en un archivo que se llama archivo STL. Ese archivo STL te lo va a abrir este programa, te va a mostrar la pieza. Tú la puedes girar y decirle cómo quieres que la imprima, si quieres que la imprima parada, acostada, de lado, con ángulo, ahí tú la escoges. Y si tiene alguna pieza que no está tocando la superficie y que va a necesitar soporte, ahí también puedes habilitar la opción para que haga soporte y que tu pieza quede bien. Puedes ahí también redimensionarla, moverla, duplicarla. Si esa pieza quieres imprimirla 5 veces, mientras quepa en la cama, la puedes duplicar y listo. Le das imprimir y lo que hace esto es, puedes conectar la impresora mediante USB directamente a la computadora o le puedes poner una micro SD ya con el archivo grabado. ¿Qué es lo que hace Cura? Ese archivo STL lo convierte a código G, a un archivo de código G. ¿Qué es lo que contiene este archivo? Pues este archivo básicamente contiene coordenadas y órdenes. Lo que hace este archivo, la impresora 3D, al igual que la CNC, es un sistema cartesiano.
significa que trabaja con coordenadas. Entonces es un archivo comprimido donde tiene todas las coordenadas de la pieza que le va a decir: ok, máquina, ¿sabes qué? Desplázate tanto en X y empieza a soltar plástico. Después tanto en y después elévate tanto en Z, y así va haciendo las capas con esas órdenes. ¿Sabes qué? De X1 a X10 vas a obstruir plástico y después dejas de obstruir. Te levantas en Z tantos centímetros y te vas a y son puras coordenadas, que es lo que la máquina entienda. La máquina no sabe de piezas. Para la máquina todos son coordenadas y activar y desactivar componentes. Entonces es básicamente lo que hacen estos programas. Te convierten una pieza a código G, que es el código que va a entender la impresora, que son coordenadas, activar y desactivar componentes y las velocidades de los motores también. ¿Qué tipo de materiales imprime una impresora 3D? Bueno, las impresoras 3D pues varían, hay muchos materiales. Por ejemplo, los más comunes es el ABS, el PLA, el PETG y por ejemplo también hay nylon. Pero dependerá mucho de tu impresora. Algunas impresoras pueden manejar varios. Otras impresoras, por ejemplo, tal vez si quisieras imprimir, no sé, tal vez nylon, puedas, pero tendrías que cambiarle el extrusor que viene de serie por uno un poquito mejor, de una mejor calidad, para alcanzar temperaturas un poco más altas y poder trabajar este tipo de plásticos. Todos son plásticos y hay de muchísimos tipos. Hay translúcido, hay de todos los colores, hay transparente, hay que simula madera, que simula fibra de carbono, o sea, hay muchísimos. Y en lo personal, creo que además de ser una máquina que te saca de muchos apuros si sabes diseñar, creo que es barato. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso en México, el último filamento que compré fue de material PETG y me costó 350 pesos el rollo. Los rollos se manejan generalmente de 1 kilogramo y 1 kilogramo sí te da para hacer una buena cantidad de piezas, Sí te da para hacer una buena cantidad de piezas. A mí me ha sacado muchos apuros, se me hace económico. Yo impreso piezas grandes y me ajusta para varias, entonces creo que el costo lo vale. ¿Por qué escojo yo PETG? Los más comunes generalmente y con el que viene la impresora es el PLA, que es un plástico como que el más básico, pero yo escojo el plástico PETG porque yo las piezas que hago, como son para mis máquinas o son piezas, vaya, como se podría decir mecánicas, son piezas que llevan esfuerzo, llevan cargas o llevan presión, van atornilladas fuerte. Entonces yo necesito que tenga buena resistencia mecánica. Y el PETG versus el PLA tiene muchísima mayor resistencia mecánica y mayor resistencia al calor. Por lo que si hago, por ejemplo, una pieza para algún carro, alguna vez yo hice un soporte para el celular, para el carro en PLA, y con el sol y con el tiempo se deformó, se torció, cosa que no me pasó con el PETG porque aguanta muchísimo más el calor y también aguanta más esfuerzo mecánico. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿En qué escenarios es bueno comprar una impresora 3D? Bueno, en mi punto particular, si sabes diseñar y quieres salir de muchos apuros, cómprala. Otro escenario, estás estudiando ingeniería y sabes un poco de diseño, te va a ayudar muchísimo con los proyectos, muchísimo, porque vas a poder hacer todas tus piezas a tu necesidad en esa máquina y te va a facilitar muchísimo la vida. Si estudias también, por ejemplo, arquitectura, que también vas a llevar diseño, te va a ayudar muchísimo para tus maquetas y todo ese tipo de cosas. El escenario en el que no lo recomiendo es si, por ejemplo, no te gusta mucho meterle mano a las máquinas y no sabes diseñar, realmente no le vas a sacar el mayor provecho. Tal vez al inicio, por ser novedad, vas a imprimir muchas piezas que encuentres en internet, pero a la larga no le vas a sacar todo el potencial que podría sacarle a la máquina. Entonces, yo recomiendo que si quieres una impresora 3D, hay de dos: o sabes diseñar y te va a solucionar muchos problemas, o quieres aprender. Si quieres aprender a diseñar, también es muy buena opción. Mientras aprendes, puedes utilizar diseños de otras personas y puedes empezar a enseñarte a diseñar e ir imprimiendo tus propios diseños, y poco a poco vas a ir agarrando práctica y te vas a ir enseñando y vas a ir mejorando la técnica. Entonces,
son los escenarios en los que yo recomiendo las impresoras 3D. Si son máquinas que te sacan de muchos apuros, son máquinas increíbles, son máquinas que han revolucionado incluso la industria, que hay máquinas muchísimo más avanzadas, sin hablar de estas máquinas que son de uso personal, máquinas industriales que han cambiado mucho la manera de la industria porque pues facilitan muchas cosas. Entonces, pues esos son los escenarios en los que yo recomendaría comprar una impresora 3D. Así que esos son los escenarios en los que yo recomiendo comprar una impresora 3D. Espero haber sido claro, espero que les haya gustado y les sirva este video. Y pues yo hasta aquí lo dejo y nos vemos hasta la próxima con un nuevo video. Bye.